Muy buenas a todos, bienvenidos al canal del arte. Hoy lo que vamos a hacer es una entrevista con una de las personas más influyentes y más importantes, yo creo, dentro del mundo del arte contemporáneo y también del sistema del arte, que es Marta Pérez Ibáñez y que ahora mismo es la presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo. A mí me gustaría, o yo lo que quiero con esta pequeña entrevista, es que hablemos un poco tanto del sector, tanto del sistema del arte y de cómo puede quedar el sistema del arte después de esta bueno, pues pandemia que nosotros estamos sufriendo. Así que, bueno, Marta, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Rafa. Estoy bien dentro de lo que cabe, confinada como estamos todos y sí, utilizando la tecnología como en este caso para ponerme en contacto con todo el mundo, con todo el sector y te agradezco muchísimo además la invitación a participar en tu canal que está teniendo un exitazo tremendo y de lo que me alegro yo muchísimo y que además es un magnífico escaparate para saber lo que estamos haciendo todos los profesionales de este mundillo. Sí, yo creo que es, bueno, yo creo que es muy interesante todo lo que podamos hablar en esta pequeña entrevista y un poco para ver cómo puede, o sea, cuáles son las posibilidades o cómo puede quedar el sector después bueno, pues de este confinamiento que nosotros, este parón económico que finalmente pues estamos viviendo. Yo voy a empezar haciéndote algunas preguntas, ¿vale? Que tengo por aquí anotadas y entonces pues vamos hablando de ellas, ¿no? Vamos a hablar primero de la postura del Ministerio. Postura del Ministerio hacia el arte contemporáneo, que yo personalmente también creo que no se corresponde un poco con el aporte económico que hace el arte contemporáneo pues a lo que significa o al PIB español, ¿no? ¿Tú por qué crees que se da este desajuste, ¿no? De que el Ministerio finalmente ofrece un proyecto y ofrece solamente un millón de euros para el arte contemporáneo? Pues no sé, yo recuerdo, por ejemplo, que 1 millón de euros, pues lo mismo es lo que compraba el MUSAC en Arco en el año Claro. 2004 o 2005. O sea, me parece una cifra irrisoria. O, por ejemplo, estoy recordando alguna de las exposiciones que nosotros hicimos en el Dados. El otro día yo hice un directo sobre el arte neobarroco. La exposición Barrocos y Neobarrocos costó 700.000 euros. O sea, me refiero, me parece una cantidad tan Una ínfima. exposición. Claro, una exposición. Por eso, Claro. es decir, ¿por qué hay este desajuste con tal cantidad de gente que trabaja en el sector del arte contemporáneo? Y no sé, ¿tú por qué piensas que hay pues no sé, esta diferencia? Si supiéramos el porqué y sobre todo si supiéramos cómo solucionarlo, pues lo solucionaríamos. Si no lo podemos solucionar es primero porque ese porqué no está claro, es decir, la razón que lleva al Ministerio a la hora de lanzar unas ayudas que tienen que ayudar al sector, porque están obligados a ayudar al sector, a fortalecer al sector, porque lo marca así la Constitución, a la hora de establecer esas medidas, un ámbito, un subsector tan importante como es las bellas artes, las artes plásticas, pero también el patrimonio, se quedan completamente fuera de las ayudas, ¿no? ¿Por qué? A mí me gustaría saberlo. Se puede lucubrar, podemos darle vueltas y podemos pensar en razones, pero realmente lo que nos interesaría encontrar más por parte del Ministerio es sensibilidad y empatía. Eh, yo puedo hablar por mí, por el IAC, pero también por la participación que tenemos desde el IAC en la mesa sectorial del arte contemporáneo, a la que pertenecen 6 asociaciones, como sabes. Están el Consorcio de Galerías, están las Mujeres de las Artes Visuales, está la Unión de Artistas Visuales, están los directores de museos de arte contemporáneo, están los gestores culturales. O sea, somos, digamos, una amalgama enorme de profesionales del arte contemporáneo, de las bellas artes, del patrimonio en general, del contemporáneo, que desde el principio hemos estado ofreciendo al Ministerio datos concretos sobre en qué situación está este sector, cómo le está afectando esta crisis a este sector. Y no solamente esta crisis ahora, sino la estructura general del sector que de alguna forma lo lleva a ser eminentemente débil, frágil, delicado. Es un sector difícil, ¿no? Está compuesto por muchísimos profesionales con trabajos inseguros, inestables, con trabajos temporales, muchísimos autónomos. Claro, todo esto el Ministerio lo sabe. Lo triste es eso, que volviendo a lo que tú preguntabas, ¿cuál es la razón por la que, sabiéndolo el Ministerio, a la hora de tomar una serie de medidas, no ha tenido en cuenta esas especificidades del sector del arte? Claro, Que yo, evidentemente este millón pues, no llega
llega a nada. Sí, yo pensaba, porque, claro, entiendo que tiene que haber una serie de prioridades, por supuesto que tiene que haberlas en torno a la sanidad o a la educación o al sistema público que nosotros tenemos. Pero claro, es que dentro del sector del arte contemporáneo trabaja muchísima gente. Es decir, pues hablamos de artistas, hablamos de galerías, hablamos de, bueno, críticos de arte, hablamos bueno, todo tipo de personas, ¿no? que están Claro. asociadas a estos sectores, a ferias de arte, bueno, pues a todo lo que sea, medios de comunicación, periodistas, todo esto. O sea, hay un número de personas ahí, yo creo que muy grande. No sé si tenéis un cálculo más o menos de cuánto es, pero Sí, sí. estoy seguro que es grandísimo. Claro. Mira, el IAC es un poco un ejemplo, una imagen, una foto fija de cómo es el sector. El IAC es una institución, es una asociación que engloba pues, un poco todo ese tipo de profesionales que nos podemos encontrar en el ámbito del arte contemporáneo. Tenemos de todo lo que tú acabas de comentar. Y en el último informe que hicimos precisamente para el Ministerio, a finales de marzo, evaluamos un poco a partir de lo que nos habían ofrecido, de esa encuesta que habíamos hecho a nuestros socios, evaluamos un poco porcentajes. Y nos daba un porcentaje de cerca de un tercio, era un 31,9%, creo, una cosa así, de artistas, un 29 y pico por ciento de galeristas, cerca de un 20% de comisarios artísticos, comisarios, muchos de ellos independientes. Había también un número importante de gestores culturales. También había, en todo el resto de ese queso de porcentajes, teníamos también académicos, investigadores, profesores universitarios, teníamos directores y trabajadores de museos de arte contemporáneo, teníamos también restauradores de arte contemporáneo y conservadores, teníamos un poco de todo, editores de pequeñas editoriales de libros artísticos también, aparte de críticos de arte, por supuesto, o sea que era, como digo, una imagen muy buena y muy realista digamos, de los porcentajes que nos podemos encontrar en el ámbito del arte contemporáneo. Por eso, teniendo como eje central a los artistas, porque los artistas tienen que estar, o sea, cuando hablamos de arte contemporáneo, tenemos que pensar en los artistas, en las condiciones en las que viven, en las que trabajan, en las necesidades, en las demandas y en los objetivos, ¿no? Y en las pulsiones, en su forma, en su modus en su modo de trabajo, en su modus operandi. Así que, por eso digo, desde el IAC tenemos una imagen muy buena. Somos casi 500 socios y somos todos profesionales en activo. Así que es una idea bastante aproximada de lo que es este sector Mira, en España. antes comentabas acerca de la sensibilidad. Yo quería preguntarte si tú piensas que a lo mejor la diferencia, por ejemplo, entre un ministro que no viene del sector y uno como el anterior, que sí venía del sector, pues es Claro, importante. O claro. quizás no lo es, no lo sé, pero bueno. Es vital. Sí, Es claro. vital, es fundamental, es fundamental. Yo no sé, nadie sabe, evidentemente, cómo estaría gestionando el anterior ministro, José Guirao, esta crisis. Es lógico, ¿no? No podemos saberlo, ¿no? Porque además, a ver, yo quiero ser realista y quiero pensar también que las decisiones no las toma solamente el Ministerio de Cultura. Como hemos visto en las últimas reuniones, en la última reunión, ha estado también la ministra de Economía, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que trascienden las competencias puramente ministeriales de cultura. Pero entonces, claro, evidentemente no sabríamos cómo podría haber reaccionado Guirao a esta situación, pero yo estoy segura de que ese poquito más de empatía sí que le habría demostrado. Esta Sí, sí. mañana estaba leyendo una entrevista que le han hecho ayer, además, al ministro de Cultura desde La Vanguardia, y precisamente el titular era ese. El mismo ministro decía, sí, a lo mejor me ha faltado sensibilidad para con el sector. Bueno, pues es ahora cuando hay que tener esa sensibilidad, Ya, sin ir más claro, lejos. claro, por supuesto. Sí, hay otra, y terminamos con esta cuestión relativa al tema político, que es, yo no sé muy bien por qué deciden que desaparezca la Subdirección General de Promoción de Bellas Artes. Esto, pues ha habido una pequeña reforma ahí, ¿no? Y entonces en esta reforma, pues esto ha desaparecido, esta subdirección. ¿Hay alguna razón Claro. o...? Y no tan pequeña la reforma, ¿eh? No tan Ujú, pequeña, es una reforma muy grande y muy importante y no sabemos realmente cómo va a quedar ahora el Ministerio. La ujú, Subdirección General de Promoción del Arte era quizá el interlocutor más cercano que teníamos desde el arte contemporáneo con el Ministerio, porque ujú, precisamente tenía esa sensibilidad
y ese conocimiento del sector Ujú, que es imprescindible para el ujú. Ministerio. Discúlpame un Está segundo, Marta. además, sí, Esto no lo llevó, yo te digo, a lo mejor me equivoco, pero el profesor José Jiménez fue subdirector con César Antonio Molina, ¿verdad? De sí, esta promoción de Bellas Artes, ciertamente, ¿verdad? sí, Cuando el PSOE estaba claro. la última vez. Sí. Claro, claro, hace ya bastantes años, pero sí, Mm, efectivamente. Es un momento en el que, además, es una institución que necesita tener esa conexión cercana con lo que está pasando en el mundo del arte y claro. sobre todo en el mundo del arte contemporáneo. O sea, no Ujú, solamente con el patrimonio tal, sino sobre todo eso, con el mundo del arte contemporáneo. ujú, ¿Y por qué? Pues porque, vuelvo otra vez, son muchos los profesionales que dependen ahora mismo del ámbito contemporáneo. Y no solamente ujú, los artistas, los galeristas también. Los galeristas claro. y el diálogo con los artistas Mm, dependen de que exista esa conexión con las instituciones, porque las galerías en muchos casos hacen de nexo de conexión con claro, los claro. artistas, ¿no? Ujú, Entonces es imprescindible, los comisarios, los jóvenes ujú, comisarios independientes, además, incluso ujú, aparte de los grandes comisarios ya más reconocidos y tal, pero todo ese tejido que conecta los nodos que formamos los profesionales del sector, es imprescindible que tenga una voz en el ministerio y que tenga una voz además que escuche de una forma clara lo que todo el sector está diciendo, claro, de modo que no eso lo es. sabemos. De hecho, en la carta que hemos escrito, ya Ujú. supongo que estarás informado, de la carta que Sí, hemos escrito al ministro este viernes, que ha sido un poco una llamada de sí, sí. atención, era una reclamación clarísima, ¿no? Ujú, Ese era uno de los puntos que hemos puesto ujú, más encima de la mesa, ¿no? No sabemos, o sea, no ujú. solamente la tristeza y la desolación al ver ese pobre millón entre las ayudas que se Ujú, supone que tienen que sacarnos de pobres, ujú. no dicho así, pero por lo menos que nos tienen que ayudar a pasar esta crisis. No solamente eso, sino sobre todo eso, el jarro de agua fría que ha supuesto saber que se reestructura el ministerio y que ahora mismo no sabemos en qué situación vamos a estar. Ya, No ya, tenemos ya. a quién reclamar en este momento. Ujú. No tenemos a quién, o sea, podemos reclamar al director general de Bellas Artes, pero tampoco sabemos cómo va a quedar la responsabilidad y la capacidad de reacción del director de Bellas Artes ahora mismo en el ministerio que queda. Así Ujú. que estamos bastante perdidos. Sí. Ya. Bueno, vamos a intentar hablar un poco de perspectivas de futuro. A ver, yo estoy preocupado porque la crisis de 2008, Mm, por ejemplo, pues dejó el sector tremendamente mm, tocado, la verdad. Pero yo creo que el sector pues, fue capaz de reinvertirse, orientarse hacia, bueno, pues otros mercados que no eran pues la cantidad o gran cantidad de dinero que tanto instituciones como coleccionistas gastaban antes de esta fecha y que, bueno, pues a ujú, mí me da la sensación de que fueron capaces de volver a crear obra, de volver a enganchar a diferentes coleccionistas y, bueno, las mm. instituciones compraban menos, pero bueno, ¿tú cómo crees que puede afectar todo esto que estamos viviendo a estas perspectivas de futuro? Pues yo quiero ser positiva y quiero ser Ujú, optimista. No sé muy bien, porque es que, claro, no hemos llegado a salir de la crisis de 2008. O sea, en ujú, España, por lo menos, no se ha, o sea, evidentemente nunca vamos a volver al mundo que había antes de la crisis de 2008. Pero tampoco hemos visto que se sentara la cosa, que se asentara la situación en la que se encontraba, por ejemplo, el mercado del arte en España. No ujú, hemos visto que realmente pudiéramos decir, mira, sí, estamos más o menos satisfechos, ¿no? Ya ujú, hemos visto, no se ha recuperado el coleccionismo en España. El ujú, coleccionismo que había a principios del siglo XX, por ejemplo, yo que trabajé muchísimos años como galerista y vi vivir y vi desarrollarse y avanzar el coleccionismo desde principios de los 90 ujú, hasta la crisis de 2008, yo ujú, he visto que el coleccionismo que había entonces, que era un coleccionismo fiel además, era un ujú, coleccionismo sí, local en muchos casos, pero era un coleccionismo fiel a determinadas galerías, a determinadas tendencias, a determinados artistas. ujú, Era un coleccionismo además que reconocía el trabajo de las galerías. Ese tipo de coleccionismo del que dependían muchas galerías y muchos artistas desapareció y el coleccionismo nuevo que ha nacido es muy distinto, es más ujú, joven, está más informado, ujú, es más interactivo, es ujú, más infiel porque está más al loro de lo que está pasando, es ujú, más 2.0 y 3.0, está muy pendiente de lo que se está haciendo a nivel global. ujú, Y es un coleccionismo que además se especializa mucho más y busca, investiga, analiza, está pendiente de lo que hacen galerías de todo el mundo, viaja,
viaja mucho a ferias, que es una forma muy buena de conocer lo que está pasando en todo el panorama. Entonces, yo no sé qué puede pasar, porque ya más cambios, ¿hacia dónde podemos tirar? A la onlineización del mercado del arte, a que se convierta el mercado del arte en mercado del arte online. Yo soy escéptica, ¿eh? Yo no creo que vaya por ahí la evolución. Sí te puedo decir que estoy muy sorprendida, gratamente sorprendida, de cómo están reaccionando muchas galerías a la necesidad obligatoria de volcarte en el mundo online. Ya. Como muchas galerías, por ejemplo, han renovado sus páginas web, por supuesto, han renovado su estrategia en las redes, se han dado cuenta de las capacidades que tienen algunas redes, como Instagram, por ejemplo, para hacer directos, para crear engagement, para crear conexión con sus seguidores, con sus clientes, con los artistas, con otras galerías, y lo están haciendo de maravilla. O sea, pero desde cosas como los directos que hace Sabrina Amrani, por ejemplo, o la Galería Max Estrella, que está haciendo esos pequeños vídeos íntimos de sus artistas que nos acercan además a una forma de entender el arte contemporáneo distinta. Estamos viendo, por ejemplo, mucho más activas a nivel, como digo, a nivel relación con el resto del sistema, a galerías que eran bastante más antiguas o bastante más clásicas, ¿no? Y que de repente han visto que no pueden hacer sus inauguraciones, o en el caso de la galería de Angus Reijo, que no pueden celebrar su aniversario y dicen, bueno, vamos a celebrarlo por vía online, vamos a convocar a la gente, vamos a hacer un directo y vamos a hablar con nuestra gente, ¿no? Eso es fantástico. Ya, ya, ya. Es Claro, yo creo innovador, que esto además. quizás tenga que ver, pues yo pensaba, fíjate, y esto es una cosa que yo notaba cuando estábamos en Salamanca, y es que cuando hacíamos nosotros las exposiciones, pues te hablo de hace 10 años, sí se veía que había una cierta conexión con la gente de la ciudad que también se animaba a consumir obras de arte contemporáneo, y te hablo de 2 o 3 galerías que podía haber en esta ciudad que es muy pequeña, ¿no? Pues Adora Claro, Calvo, que ya, por claro. ejemplo, no está y ha cerrado, Está en ¿vale? Madrid, está en Madrid. Está en Madrid, bueno, pues eso Claro. quiero decir que ya no está aquí, o Benito Esteban, ¿vale? Había 3 galerías que eran Sí. pequeñas, pero yo creo que claro, que la pulsión o la fuerza que tenía el museo hacía que hubiera más gente interesada por el arte. Esto me lleva a mí a esta pregunta, ¿no? Y es que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país en general es la promoción del arte propio nuestro, del arte español, que quiero decir, es que muchas veces, pero esto no es un ámbito solamente del arte, yo creo que abarca todos los sectores. Es decir, lo mismo tengo que citar a alguien y me empiezo a citar a pensadores franceses cuando tenemos aquí gente también que escribe y que lo hace muy bien, ¿no? Y que a lo mejor me puede servir perfectamente para hacerlo. O sea, me refiero, en el mundo del arte, pues a veces nos pasa lo mismo. Estamos nubilados con yo qué sé, con las pinturas de Franz Ackermann y de Fabián Marcacho, y tenemos aquí pues a Cristina Goyeneche y a Canogar, por ejemplo, pues que lo hacen fenomenal también y que lo mismo no estamos en ello, ¿no? ¿Cómo Claro. podríamos hacer para promover tanto el arte español, tanto en España como fuera? Quizás lo que necesite todo el mundo es un cambio de mentalidad, no sé. Totalmente. Precisamente ese es uno de los temas que hemos estado discutiendo en los últimos días con la mesa sectorial, y es donde yo creo que realmente algo tenemos que hacer, ¿no? Que es cómo podemos trasladar, cómo podemos transmitir el valor del arte contemporáneo a la sociedad, ¿no? Y el otro día lo comentábamos también con Javier Díaz Guardiola, que no solamente a la sociedad ajena al arte en general, pero sobre todo al arte contemporáneo, sino también a la sociedad, digamos, vinculada con la cultura, o a la sociedad consumidora y usuaria de cultura, ¿no? A la gente que lee libros, que escucha música, que va a conciertos, que va al cine, que entra en foros de discusión sobre literatura, este tipo de gente que realmente entienda el valor del arte contemporáneo. Una cosa que a mí me da mucha rabia y me sube mucho por las paredes, por ejemplo, volviendo a esto que está pasando ahora con el coronavirus y con la reclamación al ministerio, es que es muy fácil encontrar que asociaciones, por ejemplo, de artes escénicas y de música, de actores, etcétera, se reúnen rápidamente y hacen manifiestos y lanzan consignas y se vuelcan todos y se vuelcan unidos, pero unidos sin las artes plásticas y visuales, que son igualmente artistas. Entonces, me da mucha rabia porque en algunos casos pues consigo hablar con ellos y decirles, oye, pero ¿por qué no nos habéis preguntado si lo secundamos también nosotros? Si toda la mesa sectorial, estoy segura de que lo secunda, lo firma, se une y además aglutina a miles de profesionales. Y nos cuesta que lo entiendan. Así que
No lo sé, estamos ahora pensando precisamente en qué campañas podemos desarrollar y qué podemos pedirle incluso a los artistas contemporáneos ideas, qué ideas nos pueden aportar sobre cómo trasladar esa importancia del arte contemporáneo a la sociedad. Yo ayer era sábado, ayer he pasado la tarde del sábado haciendo memes. Te vas a reír, Rafa, pero memes serios, digamos, ¿no? Pero memes utilizando imágenes de obras de arte emblemáticas de la historia del arte español, como pueden ser las Meninas, como puede ser el Guernica, como puede ser los fusilamientos de Goya, como puede ser, no sé, una obra de Sorolla, diciendo, esta obra en el año tal fue una obra de arte contemporáneo. Porque además todos esos artistas fueron artistas muy comprometidos con el mundo en el que estaban viviendo, con su momento, que es lo mismo que están haciendo los artistas contemporáneos ahora. Nos están trasladando una forma de entender el espacio y el tiempo en el que estamos viviendo todos, no solo ellos, sino toda la sociedad. Entonces, pues no lo sé, si me lanzaré y pondré los memes en las redes, pero yo creo que sí que es una forma de explicarle a la gente que cuando se pintó las Meninas en el siglo XVII, fue un cuadro de arte contemporáneo. Exactamente igual que en el 37 el cuadro de Guernica fue un cuadro de arte contemporáneo. Claro, claro. Bueno, hay una cosa que, claro, porque yo recuerdo que cuando en las últimas elecciones autonómicas, pues yo presenté, por ejemplo, un informe aquí en Castilla y León de cosas que se podían hacer a favor de la cultura y sobre todo del arte contemporáneo. Y entonces yo hablaba de la posibilidad de la creación de centros de investigación y de creación de las artes, que en muchos casos no existen, que sirven para fijar a la gente en un sitio concreto, me da igual que sea Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía o Castilla y León, y que además permiten a esos artistas pues, desarrollar un trabajo a lo largo de una serie de años y, por supuesto, darse a conocer después a través de diferentes exposiciones, catálogos, textos escritos o lo que sea. Pero claro, todo eso requiere de una pequeña inversión. Indudablemente tiene que ser así y tiene que haber voluntad de las instituciones para que eso pueda salir adelante. Claro, efectivamente. Es sensibilidad, además, ¿eh? Es sensibilidad y es empatía, efectivamente. Y a mí también me hace pensar una cosa, y es los centros de arte que existen y donde deberían estar esos pequeños centros que comentas tú de estudio, de análisis, de investigación sobre el arte contemporáneo, los centros de arte contemporáneo que existen actualmente están llegando a su círculo cercano de población de la forma correcta. Es decir, voy a poner algún ejemplo, pero hay museos que a mí me encantan, como el Musac, por ejemplo, pero no hay galerías de arte contemporáneo apenas. Bueno, no sé si hay alguna en León. No, había una en León, León, Espacio Líquido, pero no, ya no está. Claro, claro. En Castilla-León, fíjate, en toda la No, comunidad en la apenas hay comunidad no queda galerías. ninguna ahora mismo. Si Adora Calvo Claro, se marchó, ya no queda ninguna. claro. Pero, Entonces, centros como este, como el Musac, realmente, o Patio Herreriano en Valladolid, sí. son centros fantásticos y que están haciendo mucho por difundir, por trasladar el arte contemporáneo a la sociedad, pero les está llegando a la sociedad. O a lo mejor no se está utilizando el lenguaje correcto o los canales de comunicación correctos o los códigos de comunicación. A lo mejor se está hablando un lenguaje que no entiende la ciudadanía de León o de Valladolid, ¿no? Entonces, me hace pensar qué es lo que no estamos haciendo correctamente, ¿no? Porque no llega realmente. Luego Sí. vemos otras ciudades, por ejemplo, en las que sí que hay un tejido y también hay centros de arte, o incluso comunidades que tienen muchísimo más tejido, como Valencia, por ejemplo. La ciudad de Valencia tiene la asociación de artistas más antigua de España y tiene una asociación de galerías importante, se mueven muchísimo, hay coleccionismo, hay en una sola ciudad, en una sola provincia incluso, ¿no? Entonces, que no es así, por ejemplo, en Castellón o en Alicante. En Alicante sí que hay centros de arte Claro, contemporáneo, quizás porque Sampere y tal, Valencia es una ciudad bastante más grande, que tiene más de 1 millón de habitantes y quizás, claro, todo eso influye. Es que pues, yo no sé, por claro, ejemplo, Castilla y León pues hay 2,5 millones, pero en 9 provincias, ahí claro, desperdigados todos. Y entonces, claro. bueno, pues claro, sitios como Madrid, Valencia, incluso Sevilla, si quieres, o Barcelona, pues indudablemente yo creo que, claro, tienen más posibilidades, pero te doy la razón en que los museos es muy importante esa labor que ellos hacen. Y claro, fíjate que antes, o sea, y era otra de las preguntas que yo tenía y que a mí yo pensaba, quiero decir,
Después de la crisis de 2008, pues muchas instituciones, tanto regionales como locales o incluso diputaciones, tenían museos de arte contemporáneo y, bueno, muchos de ellos quedaron pues, dejados de la mano de Dios Sí, o sí. prácticamente abandonados. Yo quizás temo que esta situación que vivimos ahora pues sea otra Mm, excusa para este tipo de cosas. Es decir, pues por ejemplo, el sí. Dados de Salamanca pues depende del ayuntamiento, el Museo Ujú, de León, pues por supuesto depende de la Junta de Castilla y León, y luego pues había otros que dependía de diputaciones y demás. Patio Herreriano ujú, también depende del ayuntamiento. Es ujú, decir, pues bueno, bien, hubo un momento de grandísima expansión que se ujú, frenó y que quizás ahora con esta crisis pues no sé cómo quedará. Pero vamos, estoy 100% de acuerdo. La labor del museo es importantísima para crear ujú. tejido, para estar en contacto con los artistas, por supuesto, locales, para ofrecerles en algunos casos oportunidades y bueno, para que surja un pequeño coleccionismo, puedan vivir en las galerías. Si es que está todo Ujú. conectado, claro. Claro, Es así. claro, es inevitable, Sí, exacto. sí. La O verdad sea es que... que sí, una de las cosas que yo estoy viendo, por ejemplo, en estas últimas semanas, es la relación que están teniendo las diferentes secciones, delegaciones territoriales del IAC, por ejemplo, Sí. que se están volcando en hablar con las administraciones y Mm, en transmitirles la necesidad no solo de que pongan en valor las artes, la cultura local, la cultura propia, sino también las herramientas con las que cuentan, y entre ellas están, por supuesto, los centros de arte, los grandes claro. centros de arte que algunas ciudades, algunas comunidades autónomas están utilizando Ujú, o cuentan con ellos. ujú, Entonces, también desde el IAC lo que podemos aportar es información sobre qué pueden hacer las administraciones para que todo eso realmente tenga valor ujú. y no se quede pues en un cascarón vacío, ¿no? Como ha Ya. pasado con, como tú decías, con muchos centros de arte después de la crisis de 2008, ¿no? Para que Ujú, realmente todo eso se demuestre el valor que tiene, porque tiene mucho ujú, valor, pero que al mismo tiempo sea útil para la ujú, ciudadanía, ¿no? Que se ujú, conviertan también en centros de desarrollo de actividades que sean positivas y que sean que se vuelquen en la sociedad, ¿no? En el ujú, desarrollo cultural de la sociedad, ¿no? ujú. A veces hay que bajar un poquito el nivel de, de la alta cultura, de la alta crítica de arte, ¿no? Bajarlo un poquito para acercarnos a la sociedad. Y yo creo que eso es más necesario ahora que nunca, además, Ya. ¿no? Sí, sí, Es muy indudablemente. necesario. Ahora que los presupuestos se están recortando, ahora que no sabemos lo que nos va a pasar dentro de 6 meses, Ujú, ahora que todo está tan en el aire, hay que ser ujú, además de lo más exquisito posible para utilizar los recursos que tenemos de la forma más adecuada, ser muy sostenibles, ser muy cautos además y sobre todo muy participativos, ¿no? Muy ujú, colaborativos con las administraciones, con los ujú, museos y centros de arte que tenemos, ser muy, muy colaborativos. ujú. Bueno, yo tengo una última pregunta que no tiene Venga. que ver con esto. Bueno, tiene que ver, por supuesto, pero es lo siguiente. Yo además he dedicado un vídeo a este tema, ¿no? Y es que uno de los problemas que yo aprecio en torno al arte contemporáneo es que cuando los medios hablan del arte, normalmente lo hacen para mofarse del arte contemporáneo. En muchos casos, me refiero a cuando salen los telediarios, o normalmente solamente se habla sobre el escándalo. Si hay escándalo, adelante, ¿no? Si no hay escándalo, pues no. Vaso de agua medio lleno, pues plátano de Catalán o ese tipo de cosas, ¿no? Yo siempre digo que esto sirve solamente para reafirmar a las personas que detestan el arte contemporáneo. Pero hay mucha gente que no es así, que por supuesto que, bueno, pues intenta o quiere acercarse a ello, pero claro, toda esta situación les echa un poco para atrás, ¿no? ¿Tú cómo piensas que se puede cambiar esto? Es decir, ¿cómo puede haber un cambio de mentalidad para que Claro. tanto los medios como las personas se acerquen un poco más al arte contemporáneo? Que no pasa nada, que no muerde, que Ujú. no es nada malo. Claro. Pues a lo mejor usando mis memes. Bueno, No pues lo sé. oye, es posible. Me lo estoy planteando de verdad, muy seriamente. No, pero efectivamente, es que además lo hemos estado hablando mucho recientemente. eh, Cuando empieza la semana de ferias en Madrid, que es la semana de ferias en España, es nuestra plataforma principal, es nuestra feria Arco, junto con el Reina Sofía, son las dos grandes plataformas de difusión del arte contemporáneo español. A la sociedad que le queda de Arco, pues le queda lo que sale en los telediarios, es lo que decimos siempre, ¿no? Siempre cuando empezamos la semana nos planteamos además la misma frase, a ver qué cuentan este año los medios del arte contemporáneo. Y al final lo que quedan pues son, pues eso,
cuatro cosas muy concretas. Yo recuerdo en la crisis del 2008 que yo veía cerrar galerías una detrás de otra, una detrás de otra. Entre los años 2010 y 2012 cerraron casi la mitad de las galerías españolas, que se dice pronto. Y sin embargo, en los medios de comunicación era habitual que dijeran, oye, hay que ver con la crisis tan tremenda que está sufriendo el mundo entero y sin embargo el mercado del arte, fíjate, están de maravilla. Nuevo récord de Picasso con la venta de este cuadro tal en la subasta de Sotheby's. Ya, Claro, ya, en ese pero momento, claro. a ver, te tiras de los pelos y dices, es que Mm, no saben, o sea, se quedan mm, en la espuma de lo que dices tú, ¿no? Del plátano de Catelano, del vaso medio lleno. mm, Eh, Quizá lo que hay que hacer es eso, es trasladar a la sociedad lo que realmente es el arte mm, contemporáneo mm. y Sí, hacerles entender y hacerles obligarles de alguna forma o invitarles de mm, forma coercitiva a que vayan a los museos de arte contemporáneo y mm, explicárselo de otra forma, mm, ¿no? mm, Igual que mm, Goya pintó en 1813-14 un cuadro que hablaba de lo que acababa de pasar en España, que era la guerra tremenda que estaban teniendo de independencia frente al mm, mm. francés. Igual que ese cuadro fue un cuadro políticamente muy comprometido, hay artistas políticamente comprometidos Claro, ahora en nuestros días. claro, claro. Hay artistas comprometidos con el cambio climático, con la Mm, dificultad que estábamos teniendo de sobreponernos a una crisis ecológica tan gorda como la que estamos viviendo. mm, Hay artistas comprometidos con el consumo desesperante que caracteriza esta sociedad capitalista en la mm, que vivimos. Hay mm, artistas que están hablando de la necesidad de dar visibilidad a las mujeres, por ejemplo, mm, de la necesidad imperiosa de reconocer a las mujeres en las instituciones, a las artistas. mm, Hay muchísimos artistas comprometidos con lo que nos duele a todos, a toda la sociedad, ¿no? Si hacemos un listado de todos los problemas de la sociedad, hay muchísimos artistas que están poniendo el dedo en la llaga y además ofreciendo la creatividad para entenderlo de otra forma, ¿no? Bueno, mm, pues eso es el arte contemporáneo. Ahora nos falta explicárselo a la sociedad para que lo entienda. mm. Tarea difícil, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si es posible. Yo espero que sí. Vamos a contribuir todos, pues desde donde podamos y lo que estemos haciendo para que así sea, para hacer llegar el arte contemporáneo y sobre todo para salvar al sistema del arte, porque yo creo que hay mucha gente que, como hemos dicho, depende de ello, y que a veces pensamos que, por supuesto, que tiene que haber prioridades en la vida, pero bueno, igual que mucha gente trabaja en hostelería, pues en Sevilla, por ponerte un ejemplo, pues Uh mucha -huh. gente trabaja en el sistema del arte contemporáneo y es lo que nosotros debemos quizás transmitir también a todo el mundo, bueno, Claro. que esa gente tiene que tener una salida y tiene que tener un lugar para poder desarrollar su vida, su trabajo y todo esto. Uh -huh. O sea que, Efectivamente. Es una labor que tenemos que hacer entre todos, además, ¿eh? ujú, Y que cuanto más lo hagamos unidos, cuanto más nos unamos con discursos comunes, discursos que compartimos todos, yo creo que más posibilidades tenemos de que nos oigan, de que nos ujú, escuchen, ¿no? Y a lo mejor no sé si el ministerio o las administraciones autonómicas o también la empresa privada, el coleccionista ujú, privado, pero cuanto más hablemos con un lenguaje común y con un discurso común, más posibilidades ujú, tenemos de que esto ujú. poco a poco se vaya solucionando. Muy bien, pues a ver si es así. Yo espero que así sea, que podamos salir de esto. Yo espero que sí. Y nada, que lo hagamos bien. Pues nada, Conservemos la esperanza. eso es, sí, hombre. Solo me queda agradecerte, Marta, que hayamos pasado este rato juntos. Y bueno, pues yo nada, voy a difundir el vídeo también todo lo que pueda para que Ah, claro. nos oigan y nos escuchen. Por supuesto, Y esto hay que viralizarlo ya, esto hay que eso es, viralizarlo ahora mismo. esto No, y es, te en cuanto lo agradezco, de nuevo pongamos. te agradezco muchísimo esta plataforma que estás ofreciendo Mm. porque estamos todos enganchados a tu canal Bueno, bueno, y porque por es favor. necesario además, ¿eh? No, no, es Ujú. necesario porque das además una frescura especial de cómo se están contando las cosas, cómo se están contando el arte de una manera muy cercana y se te agradece Ujú. muchísimo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, yo voy a animar a todos, como hago siempre al final de nuestros vídeos, a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, a que le den al like, por supuesto, a que se impliquen indudablemente tanto con el IAC como con el arte contemporáneo, que yo creo que va a ser una labor importante. Y nada, solo me queda despedirte, Marta, y darte las gracias, por supuesto. Gracias a ti, Rafa, y gracias a Muy bien. todos. Un Muy bien. beso.